Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más complicados, uno de los temas más interesantes en este ámbito de la investigación y tiene que ver con las razas degradadas, con las razas reptil. Entonces es un tema que tal vez nos lleve 2 videos porque necesitamos tocar primeramente un tema que precisamente tiene mucha relación con el estudio del libro secreto de Juan, ya que en este documento nos enseña o nos explica cómo es que surgen estas razas degradadas, estas razas reptiles. Ahora, vamos a analizar primeramente el pensamiento de Sofía y vamos a hablar un poquito acerca de la desviación y después, en otro video, vamos a hablar de cómo es que estas humanidades o cómo es que estas razas literalmente se alejan de la creación. Entonces, para poder entender cómo es que surgen estas razas reptil, primeramente necesitamos entender cómo es que surge o cuál es este pensamiento que llega a tener esta humanidad de Sofía que nos muestra el libro secreto de Juan. Y posteriormente analizaremos cómo es que estas humanidades, de la violencia que ellos empiezan a ejercer en su ignorancia, se alejan de los principios originales y se alejan de la creación. Entonces vamos a dividirlo en 2 partes y primeramente vamos a irnos con el estudio del libro secreto de Juan y vamos a utilizar 2 documentos más, muy independiente del libro secreto de Juan, que creo que nos va a dar respuesta de cuál era el pensamiento que la humanidad de Sofía tuvo en esos momentos o que engendra en su mente, y vamos a analizar cómo ellos gradualmente fueron degradándose o fueron involucionando. También esa sería la otra palabra para llegar al punto del origen de las razas reptil. Entonces vamos a pasar con la documentación. Entonces, lo que les comentaba, chicos, el tema principal que nosotros vamos a analizar es el origen de las razas reptil, la involución humana y el desprecio hacia el creador. ¿Cuál sería el análisis que nosotros vamos a hacer en este estudio? Primeramente, para poder entender el origen de ese pensamiento de Sofía, es muy importante entender la creación de los humanos. Como les mencionaba, vamos a utilizar el documento del libro secreto de Juan. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6 para poder ir viendo dónde empieza la degradación o la involución de los humanos. Después vamos a analizar lo que es el pensamiento de Sofía, este egregor que de cierta manera lo toman como estandarte de verdad y empiezan a violentar las leyes de creación. Vamos a analizar un poquito ahí. Después vamos a hablar un poquito acerca de la involución humana y la separación de la creación. Pero como les mencionaba, este otro punto que es la separación de la creación, yo creo lo vamos a ver en otro video porque aquí nos vamos a extender mucho. Entonces, analizando estos puntos que nosotros vamos a ver en este estudio, vamos a comenzar. Entonces, chicos, iniciaremos con la lectura del libro secreto de Juan. Para las personas que nos ven por primera vez, el libro secreto de Juan es un documento apócrifo perteneciente a la biblioteca de Nag Hammadi. En este documento aparece información absolutamente reveladora que nos va indicando o nos va revelando ciertas verdades. Cuando nosotros empezamos a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, entendemos que Juan está teniendo una revelación o una manifestación de un personaje que le empieza a explicar quién es el Padre de todos. Le empieza a explicar cuál es su naturaleza. En realidad, Dios no es alguien, sino que trata de enseñarle que Dios mismo es la creación y que en un tiempo esa luz inconmensurable llegó a tener o a desarrollar un pensamiento que fue formando o fue evolucionando en varias etapas, en la cual muestra la fuerza a él,
muestra la fuerza a ella y también muestra al vástago. Después, esta energía tiene un proceso que se convierte en el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Existen ahí palabritas que aparecen en estos primeros capítulos que son esencias que van a ser impregnadas en un futuro en la creación, que es el capítulo 5 que nosotros vamos a analizar. Vamos a iniciar con el capítulo 5, que es donde inicia la creación. Dice el versículo 1, dice: ahora de la luz, Cristo, y de la inmortalidad, por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que después de esta reflexión que tiene esa luz inconmensurable por los poderes que esta misma luz posee, dice que crea 4 estrellas. Aquí lo que nosotros debemos entender es que en este momento se están creando los elementos, las leyes, las partículas, gases, minerales, todo lo que nosotros alcanzamos a entender y a comprender el origen de la creación o la creación misma, aquí es donde se crean. Entonces, dice que crea 4 estrellas que contienen también esos mismos poderes de la creación o de la luz inconmensurable. Dice, los 3 seres presentes son voluntad, pensamiento y vida. Es como las leyes, la energía, con lo cual se va a gestar toda la creación. Los 4 poderes son la comprensión, gracia, percepción y la reflexión. Después empieza a organizarlo, dice, la gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. La tercera estrella es Dabeitai y así ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la 4ª estrella, el Eled. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo. Y aquí algo interesante que nosotros debemos entender es que toda la creación se encuentra o se hallan frente al Dios producido por sí mismo. Esta palabra o esta frase del Dios producido por sí mismo hace referencia al Cristo y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. En manera de prosa, en manera de poesía, vuelve a mencionar que también los 12 reinos que se hallan, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante cómo están acomodados, también pertenecen como parte del Cristo. El vástago también es el Cristo. Dice, Cristo producido por sí mismo, por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible, que es el Padre de todos. El Espíritu invisible es la luz inconmensurable. Es el pensamiento que nosotros incluso no podemos comprender su manera de actuar y de razonar, pero entendemos que Dios mismo es un pensamiento. Entonces, dice, los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo y por ende todo fue establecido por la voluntad a través del Espíritu Santo, a través del producido por sí mismo. De nuevo, bueno, aquí chicos, vamos a dejarle hasta aquí hasta el versículo 8 y vamos a pasar a una diapositiva que quiero que vean. Muy bien, los primeros versículos que nosotros acabamos de leer, chicos, tienen que ver, es como la estructura, o al menos así yo me lo imagino,
de cómo han sido acomodada la creación. Recordemos que en los primeros versículos habla de 3 seres presentes. Estos 3 seres presentes son esencias o son frecuencias en los cuales el mismo Dios o el Padre de todos se rige. El primero de ellos es la voluntad, el pensamiento y la vida. Si se fijan, este tipo de palabras o de estructuras podemos entenderlos como palabras positivas o esencias positivas que emanan del mismo Dios. Después habla de 4 poderes, los cuales son la gracia, la percepción, la comprensión y la reflexión. Dice que la gracia mora en la primera estrella, Armosel. La percepción mora en la segunda estrella, que es Oroyel. La comprensión se encuentra en la tercera estrella, que es Dabeitai, y la reflexión se encuentra en el Eled, la cuarta estrella. Aquí una pequeña observación que nosotros podemos hacer es que dice que esta estrella ha sido instalada. Después dice que en cada una de estas estrellas se pudiera decir que hay 3 reinos. Entonces, en el primero está la gracia, la verdad y la forma. Después, en la segunda estrella está el pensamiento posterior, la percepción y la memoria. En el tercero está la comprensión, amor e idea. Y en el cuarto se encuentra la perfección, paz y sofía. Y dice que los 12 reinos se encuentran en la presencia del Cristo. Ahora, con todo este juego de palabras que nosotros observamos, hay algo que nosotros debemos de identificar. Todas las palabras que nosotros vemos en este momento son de connotación positiva. Eso es algo que nosotros debemos entender. Y en un principio y en el origen de todo, el Padre de todos, en su expresión de creación, en su expansión en la creación, no existe el mal, chicos. Eso es algo que nosotros debemos entender. Todo este juego de palabras que nosotros estamos observando son de connotación positiva. Entonces, la manifestación del universo en sus partículas, en sus gases, en sus minerales, en sus fuerzas, en sus leyes, en creación de luz, porque se crean las estrellas. Esas mismas estrellas giran alrededor de su propio eje, generando fuerzas electromagnéticas o creando la gravedad, y toman estas partículas, las cuales de cierta manera en su luz y en su girar crean planetas. Este sistema que nosotros alcanzamos a comprender de expansión del universo es positivo. Aquí no existe el mal. Son leyes, es creación de una manera luz y positiva. Aquí no existe el mal. Hasta aquí, eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, después de que empieza la creación o la expansión de los universos en sistemas de galaxias, de sistemas solares y posteriormente pues sistemas planetarios, el Padre crea al humano. Vamos a leer a continuación acerca de este personaje. Dice el versículo 9: de nuevo, el conocimiento anterior de la mente perfecta se está refiriendo en una segunda etapa de creación. Después de crear el universo y todo lo que habíamos analizado, viene una segunda etapa de creación. ¿Por quién? Aquí dice de nuevo el conocimiento anterior. Se refiere al Padre de todos, al Padre de las luces. En manera de prosa, en manera de poesía, de manera hermosa, hace mención del Creador de esta manera, con estas palabras: el conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano
perfecto. Este humano que nosotros vamos a analizar es antes de la creación de Adán o de la historia que nosotros entendemos como Adán. Esto es mucho antes, miles de millones de años, eternidades atrás, eones atrás del humano Adán, incontable para la mente humana ordinaria. Muy bien, vamos a continuar leyendo. Dice, vinieron el humano perfecto, la primera revelación. ¿La primera revelación para quién? Para Juan, quien está recibiendo esta información. De una manera poética le está pidiendo a Juan que preste atención a lo que le va a revelar a continuación. La verdad, el Espíritu Virgen dio el nombre al humano, Pigera-Damas, y nombró a Pigera-Damas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, junto con la primera estrella Armosel. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que hay un orden. Si recordamos todas esas palabras que observamos positivas en la creación, este humano los poseía. Vamos a leer a continuación. Dice, en el versículo 11 es donde nosotros podemos entender la clave. Dice, los poderes están allí también. Todas esas palabras que analizamos, como les mencionaba, el Pigera-Damas también los contenía. Cuando dice los poderes están allí también, ahí se encontraban todos los elementos positivos que analizamos. El humano los posee. Y fíjense bien aquí lo interesante que menciona acerca del Pigera-Damas. Dice, el invisible también dio a Pigera-Damas un poder de mente inconquistable, otorgándole al humano la posibilidad de pensar, razonar, actuar y crear cual si fuese el mismo Dios. En este momento le otorga las capacidades intelectuales del pensamiento, de la creación y de la mente para que el hombre pueda actuar cual si fuese el mismo creador, aunque esto en un futuro pueda conllevarle al error, porque también en estos momentos se le otorga el albedrío. Ahora vamos a analizar con todas estas capacidades positivas que se le otorga al hombre y poniéndolo en la creación, porque en realidad eso es lo que nos está mostrando el libro secreto de Juan, que lo coloca en la creación. Y en esta creación él tiene un análisis. En este análisis o en esta experiencia de vida, el humano conoce a su creador. Eso es lo que nosotros vamos a leer a continuación. Dice el versículo 12, el Pigera-Damas glorificó y alabó al Espíritu invisible, diciendo, ahora, esto no fue de la noche a la mañana, chicos. Esto que nosotros estamos leyendo, lo estamos leyendo rápido porque es una revelación, es una información que es entregada a Juan el amado. Aquí en el libro, en la lectura, pues nosotros lo vemos rápido. De hecho, podemos entender que a lo mejor en el momento que él abrió los ojos, él rápido glorificó. No, hubo un proceso en el cual entiende la creación. Y en ese entender de la creación se conecta con su creador. El ejemplo perfecto que nosotros tenemos de un hombre conectado con Dios o que reconoce a su creador es el caso de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la imagen de un humano de estas cualidades o de estas capacidades intelectuales y conectado con su creador.
Entonces es un proceso en el cual el humano reconoce a su creador. Dice el Pijeradamas glorificó y alabó al Espíritu Invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los tres, Padre, Madre, Vástago y Poder Perfecto. El Pijeradamas no es que solamente lo entienda, sino que lo conoce. Conoce esa luz primordial. Entiende que en esa luz primordial existe la fuerza él, la fuerza ella y la fuerza del vástago. Entiende que existe elementos que son de connotación positiva que dieron origen a la creación. Entiende que la creación misma es el mismo Padre de todos y está muy conectado con el universo, este humano, a tal grado que dice que los reconoce y que entiende perfectamente que de esa luz inconmensurable, de esa conciencia, de ese espíritu invisible, Él ha nacido. De nuevo el versículo 13, después para pasar al otro que viene lo más interesante. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los tres, Padre, Madre, Vástago y Poder Perfecto. Nuevamente les vuelvo a comentar, este humano está muy conectado con el Creador, a tal grado que entiende que la creación misma es el Padre de todos, y que en un principio esa luz inconmensurable, de donde procede toda la creación y donde procedemos nosotros, es el verdadero Padre de todos, lleno de amor, de paz, de armonía, de voluntad, de todas las palabras que nosotros podemos imaginarnos de connotación positiva surgen de ese creador. Hasta aquí en este momento algo que nosotros debemos ir entendiendo es que no existe el mal. Ya vimos dos etapas, la primera es la creación del universo y la segunda es la creación de los humanos. Ahora, como nosotros observamos, se le otorgaron poderes. Se le dio un poder de mente inconquistable, un poder con la capacidad de pensar, razonar y actuar cual si fuese el mismo Dios. Y en estos poderes también se le otorga el pensamiento y la creación y el albedrío. Entonces, por ende, este humano replica lo que conoce de su padre, la expansión. Vamos a continuar leyendo, chicos, en el versículo 13 donde dice, en el versículo 14, perdón, y aquí vamos a prestar mucha atención porque viene una tercera etapa de expansión o de creación, pero en este caso esta tercera etapa que nos está mostrando es la expansión de las humanidades o de los humanos por el vasto universo. Dice el versículo 14, Pijeradamas nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella, Oroyel. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set, con la tercera estrella, Dabeitai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Ahora, algo interesante que nosotros debemos observar en esta lectura, chicos, porque por ahí hay una interpretación de que Pijeradamas muy probablemente pues sean energías del mismo Cristo que se empiezan a expandir por la creación. Ahora, fíjense bien aquí la observación que nosotros debemos de entender de que Pijeradamas no fue uno, sino que fueron muchos. Y aquí mismo nos lo está diciendo. En el versículo 14 dice, Pijeradamas nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella, Oroyel. El 15, vamos a observarlo bien. Dice, el tercer reino eterno estaba destinada la familia. Esta palabra de la familia debemos encerrarla, porque la familia nos está hablando de muchos. Así como nosotros la entendemos aquí,
padre, madre, hijos, abuelos, tíos. Entonces son muchos. Dice, con la tercera estrella, Tabeitai, y fíjense bien aquí lo que menciona. Las almas de los santos estaban destinadas allí. El cuarto reino eterno. Y aquí viene una interpretación de cómo debemos entender a Sofía como una humanidad. Dice, al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. Este versículo 16, en medio de simbología, nos está hablando de un futuro que nos va a contar de una historia. Ya se está adelantando de lo que sucede con una humanidad. Fíjense bien. Dice, el cuarto reino eterno estaban destinadas las almas, muchos, de aquellos que ignoraban la plenitud divina. Tenían una condición y era la ignorancia. Pero vamos a ver cómo es que surge la ignorancia, porque aquí es donde viene la involución humana. Y desde aquí nosotros debemos empezar a entenderlo. La ignorancia es la palabra clave para entender cómo surgen estas razas reptil. Y fíjense bien lo que dice a continuación. Dice, no se arrepintieron inmediatamente. Aquí mismo nos está dando la clave que hubo un tiempo en que toda esta humanidad violentó las leyes de creación. Son palabras claves que nosotros debemos ir entendiendo del libro secreto de Juan. Dice, no se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Este periodo de tiempo estamos hablando de muchos años, chicos. Miles de años en violencia hacia la misma creación. No es un lapso de que pasaron 2, 3 años y los... No estamos hablando de un periodo corto. Estamos hablando de mucho tiempo. Miles de años. Eternidades, si tratamos de compararlo con el conteo que como humanos ordinarios tenemos hoy aquí en este plano terrestre o en el planeta Tierra, que solamente vivimos aproximadamente 120 años. Este tiempo del que habla, donde dice, y luego se arrepintieron más tarde, está hablando de mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero este versículo es la clave de entender de que Sofía es una humanidad. Aquí mismo lo está revelando, está hablando acerca de almas, de personas, de muchos, que su elemento principal es la ignorancia. Y esa ignorancia es lo que le impulsa o lo que lo arrastra a cometer errores. Dice, y están en la cuarta estrella, el Elet, y son criaturas que glorifican al espíritu invisible. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la lectura. Esto es lo que nosotros debemos de entender y vamos a analizar qué es lo que pasa con la humanidad de Sofía. Dice, ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno. Cuando habla, ahorita con el análisis que nosotros hemos estado haciendo, debemos entender que cada uno de los reinos eternos se habla de almas que moran ahí. Entonces, ahora cerrando este paréntesis, esta observación nada más, continuamos con la lectura. Dice, vamos a leerlo otra vez, dice, ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. ¿Por qué concibe un pensamiento? Porque contiene los elementos de la luz. Un poder de mente inconquistable, es lo que leímos anteriormente. Entonces, la humanidad de Sofía tiene la capacidad de pensar y razonar cual si fuese Dios.
pero aquí tiene un pensamiento diferente o retorcido a lo que se ha venido gestando en la creación. Dice, tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella, que es lo que estábamos analizando. Dice el versículo 2, ella quería dar a luz a un ser como ella misma, sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado su aprobación. Ellos habían sentido que esta manera de pensar no era correcta, pero aún así continuaron violentando, y ahorita vamos a hablar qué es lo que ellos violentaron. Dice, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Su compañero es esa conexión que tienen los primeros humanos como el Pijeradamas. Es esa conexión íntima que tienen con la divinidad. Ahorita lo leímos. Los humanos perfectos o los primeros humanos, los Pijeradamas, dice que reconocen a su creador y dan toda la honra, alabanzas y glorifican a la luz inconmensurable y a la misma creación. Este humano, Sofía, en su ignorancia, no reconoce a su creador, no reconoce a su amante. Esta es la frase que nosotros debemos entender. Cuando habla de su amante, es que no estaba conectado con la divinidad. Ya hubo una desconexión, hubo una pérdida de ejercicios que tienen que ver con actos positivos, con pensamientos positivos que le desconectaron a esta humanidad. Dice, ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Está hablando de violencia, chicos, Jackie. De los principios originales que nosotros vimos en todas las palabras que vimos ahí eran positivas. En este momento la humanidad de Sofía violenta todo lo que fue bueno con un pensamiento que tiene. Y esta violencia la podemos entender aquí cuando dice, ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu. Ahí nos está mostrando, nos está reflejando rebeldía. Aquí nos está hablando ya de violencia. Porque entiende que ese no es el modo adecuado de actuar o de pensar. Ya en ese momento hay violencia. Dice, sin embargo, dio a luz un vástago. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento en vano. No es un pensamiento en vano lo que ella piensa, porque tiene albedrío y tiene un poder de mente inconquistable. Aunque estos poderes a esa misma creación que se refiere a los humanos posteriormente le puedan llevar al error, al caos. Dice, sino que de ella salió algo que era imperfecto. Ahora, esta manera de interpretarlo, chicos, no quiere decir que fue de la noche a la mañana. Fueron actos, fueron pensamientos que tomaron como estandartes de verdad de que así se podía vivir en la creación. Ahora, para poder entender bien este pensamiento, vamos a leer otro documento. Este documento que nosotros vamos a leer primeramente es el Bhagavad Gita, en donde Krishna y Arjuna se encuentran en medio del campo de batalla. Arjuna no quiere pelear en contra de sus familiares y amigos, porque siente ese afecto de familia y para él es preferible mejor seguir viviendo en el bosque. Pero Krishna le invita a que sí pelee en contra de sus familiares y amigos. Porque si ellos llegan a ganar esa batalla, entonces el conocimiento de la realización espiritual y de la conexión con la divinidad se podía volver a enseñar en el pueblo. Si ellos perdían esa batalla,
la humanidad iba a estar perdida. En esta conversación, Krishna le enseña los 4 senderos del yoga. El camino del conocimiento le enseña, que es una manera en la cual todos los hombres, adquiriendo conocimiento, pueden conectar con la divinidad. Le enseña el camino de la acción. El camino de la acción es actuando de buena manera. Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme con los demás, actuando de una manera correcta, yo genero karma positivo o dharma. El tercer sendero es la meditación, la introspección. Y el cuarto es el camino devocional, el amor puro hacia todos los seres. El servicio desinteresado hacia todos los seres. Simplemente por el hecho de entender que Dios se encuentra manifestado en toda la creación y en todas las criaturas, y el actuar con amor de una manera desinteresante a los demás, ese simple camino del Bhakti Yoga o del camino devocional nos lleva a la realización espiritual. Después de todo este discurso, es el capítulo 16 el que nosotros vamos a leer, porque empieza a hablar acerca de cómo los hombres se degradan y en vez de estar encarnando en seres humanos o en figuras humanas, ya de tanta maldad que ellos han estado ejerciendo, ya no pueden encarnar en cuerpos humanos. Y esto es algo interesante, como les menciono, se encuentra en el Bhagavad Gita. El resumen que les estoy dando de este libro o de esta plática que tiene Krishna con Arjuna, ya le enseñó los 4 senderos del yoga. Ya Arjuna está un poquito más animado para combatir en contra de sus familiares y amigos, pero hay algo que tiene que observar Arjuna. Hay algo que tiene que observar. Y fíjense bien lo que dice aquí en el versículo 16. Bueno, vamos a iniciar, chicos, es el capítulo 16 y dice que hay 2 características en los humanos, dice los atributos divinos y los demoníacos. Dice, dijo el bendito Señor, oh Bharata, pertenece a uno que nacen de la naturaleza divina los siguientes atributos: mente sin miedo, pureza de corazón, constancia en las prácticas del yoga, que son los 4 senderos que les acabo de explicar. No son las posiciones que ahora, hoy en estos movimientos de nueva era y actuales, pues es lo que vemos, ¿no? Las posturas del yoga. No se refiere a ese yoga. El yoga se refiere a esa conexión nuevamente del hombre con la divinidad. Y en este libro Krishna le enseña los 4 senderos del yoga. Entonces dice, el que nace de naturaleza divina tiene los siguientes atributos: mente sin miedo, pureza de corazón, constancia en las prácticas del yoga y del conocimiento, caridad, autodominio, inclinación a hacer los actos de sacrificio. Estos actos de sacrificio no se refiere al de matar animales. También aquí en el Bhagavad Gita lo explica, en donde nosotros entendemos que hay conductas que realmente satisfacen los placeres corporales, pero nosotros en nuestro entendimiento y a medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento nos damos cuenta de que no debemos de realizar ese tipo de actos o de prácticas. Entonces cortamos esa manera de actuar, sacrificamos ese comportamiento que sirve para satisfacer los deseos sensoriales. A ese tipo de sacrificios se refiere. Dice, estudio de los textos sagrados, austeridad, rectitud, no dañar, veracidad, no enojarse, abnegación, calma, no calumniar, compasión, no codiciar, delicadeza, modestia,
ausencia de veleidad, intrepidez, fortaleza, fuerza y ausencia de odio y presunción. Estas son las cualidades divinas y tiene mucha relación con lo que nosotros vimos en el libro secreto de Juan cuando inicia la creación, en donde toda la creación está impregnada de atributos divinos, que es lo que nosotros estamos leyendo, cosas positivas que emanan de esa luz inconmensurable. Dice el versículo 4, dice, oh parta, los siguientes atributos, ostentación, arrogancia, engreimiento, enojo, vulgaridad e ignorancia, pertenecen al hombre de temperamento demoníaco. Los atributos divinos conducen al hombre a la liberación. ¿A cuál liberación? A la liberación del sufrimiento, a la liberación de estar en un sistema en donde vivimos en ignorancia y sufrimiento tanto mental y físico. Y los demoníacos a la ligadura. No te lamentes, oh Pandava, tú naciste con naturaleza divina. Hay dos clases de seres en este mundo, los divinos y los asuras, entre paréntesis, pues los demoníacos. Los divinos ya han sido descritos ampliamente. Ahora, óyeme, oh Parta, acerca de los asuras. Y esto es interesante, aquí es donde nosotros debemos prestar atención porque hay unas palabras claves, chicos. Esto que nosotros vamos a leer son prácticas y pensamientos que tuvieron la humanidad de Sofía. Y lo llevaron a cabo, chicos, durante mucho tiempo. Dice, los hombres asúricos no saben lo que deben de hacer. Fíjense bien, los hombres demoníacos no saben lo que deben hacer. Y lo vimos ahorita en el texto, que sin la aprobación de su amante y sin tener a nadie que estuviera de acuerdo con lo que ella estaba pensando, violenta las leyes. Dice, los hombres demoníacos no saben lo que deben hacer, ni lo que no deben de hacer. En ellos no se encuentra ni la pureza, ni la buena conducta, ni la verdad. Ellos opinan que en este universo no hay verdad, ni moralidad, ni Dios. El mundo, según ellos, es un producto de la unión carnal. Sosteniendo este concepto, esta gente ruin, de poca inteligencia y de acciones feroces, vive como enemiga del mundo solo para la destrucción, llenos de deseos insaciables y de hipocresía, vanidad y arrogancia. Como necios, esta gente de ideas dañinas trabajan por objetivos impuros, impelidos por profundas preocupaciones que solo terminan con la muerte, considerando el goce sexual como lo máximo y convencidos de que este es todo, atados por centenares de ligaduras de esperanza, dedicados a la lujuria y fácil presa de la ira, esos seres se esfuerzan por lograr grandes fortunas por medios ilícitos, solo para el goce sensorio. Esto lo he ganado hoy. Este objetivo de mi deseo ahora lo voy a lograr. Esta fortuna es mía y aquella será mía también. Maté a ese enemigo, mataré a otros también. Soy el Señor. Gozo, tengo éxito, poder y felicidad. Soy rico y bien nacido. ¿Quién se puede igualar a mí? Fíjense bien, nada más que aquí está traducido de diferente manera, chicos. Pero es exactamente lo mismo este pensamiento que hemos venido hablando en diferentes videos, en donde llegan a pensar, yo soy el único Dios y no hay otro Dios por encima de mí.
yo soy un Dios celoso y no hay otro Dios como yo. Fíjense bien, soy rico y bien nacido. ¿Quién se puede igualar a mí? Este es el pensamiento. Haré cultos y caridad. Me regocijaré. Así alucina por la ignorancia, aturdida por fantasías, cubierta por una red de ilusiones, adicta al placer sexual. Esa gente cae en el impuro infierno. Engreídos, arrogantes, vanidosos, embriagados de riqueza, esos seres hacen los cultos solo de forma por pura ostentación, poseídos de egotismo, poderío, insolencia, concupiscencia y cólera. Esos seres malignos me odian en sus personas y en otras. A ellos, los malvados, crueles y degradados, los arrojo perpetuamente entre los vientres azúricos para que nazcan en estos mundos. Aquí habla de la ley de causa y efecto. Pero fíjense bien lo que dice. Oh Countella, esa gente alucinada va a las matrices demoníacas durante muchas vidas. Y fíjense aquí bien esta frase. Fíjense bien. Y sigue cayendo en cuerpos cada vez más inferiores. Llega un tiempo en que su continuidad, en seguir obrando mal, en no reconocer a la luz inconmensurable, en no respetar a la creación y continúa violentando, va a llegar el momento en que se va a degradar, dice, y sigue cayendo en cuerpos cada vez más inferiores. O sea, aquí lo que nosotros estamos viendo es que sí existe la involución y todo va a depender según nuestra violencia a la creación, a las leyes de creación y a las personas que nos rodean a nuestro alrededor. Triple es la puerta de este infierno destructor. Está hecha de lujuria, ira y codicia. Por eso se debe abandonar. Oh Countella, el que ha ido más allá de estas puertas oscuras y practica lo que es bueno para sí mismo, alcanza la meta suprema. Aquel que desobedece los mandamientos de los textos sagrados y actúa por el impulso de sus deseos, porque ese es el acto de Sofía a final de cuentas. Actúa por sus propios deseos y deja que este pensamiento le controle. No logran la perfección, ni la dicha, ni la meta suprema. Así que cerciórate por los textos sagrados sobre los deberes y prohibiciones. Conociendo bien su significado, actúa en este mundo conforme a los mandamientos. Ahora, no son los mandamientos. Recordemos que cuando leemos este tipo de textos que pertenecen al hinduismo y al budismo, no tienen ninguna relación con el judaísmo. Estos textos, y sobre todo el hinduismo, y sobre todo los que pertenecen al sistema védico o al sistema Vedanta, tienen una simbología completamente diferente. Cuando habla acerca de los mandamientos, se está refiriendo a estos textos antiguos que pertenecen a los Vedas. Los Vedas significa conocimiento. Entonces, para Krishna es muy importante que nosotros sí podamos aprender a discernir cuáles son los pensamientos demoníacos. Ahorita lo que nosotros acabamos de leer son prácticas y son actos que llevó la humanidad de Sofía. Realmente ellos tomaron como estandarte esto de lo que habla aquí en el versículo 21. Dice, triple es la puerta del infierno destructor. Está hecha de lujuria, ira y codicia.
Krishna lo enseña de esta manera. Ahora, si hemos leído ya el documento del libro secreto de Juan, más adelante habla acerca de la serpiente y el fruto que realmente entrega la serpiente, que es la preñez, la lujuria, la maldad y la destrucción. Muy parecido, muy similar a lo que enseñan estos documentos hinduistas. Ahora, chicos, ya estamos por cerrar. Vamos a leer otro documento, vamos a analizar otro que muchos de ustedes tal vez también lo conocen y es muy famoso, y es el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegistro, en donde tiene ahí revelación primeramente de Dios, muy similar a lo que sucede en el libro secreto de Juan, y después Hermes empieza a platicar con su hijo Todd y con otro personaje, ahorita no recuerdo bien, es un amigo de su hijo, y él empieza a dar discursos que hablan acerca de quién es Dios, acerca del comportamiento humano, incluso habla acerca de la creación de los humanos. Y aquí hay algo interesante que nosotros debemos entender. Ahora, chicos, antes de pasar, para no perdernos de todo lo que nosotros estamos leyendo, recordemos que estamos identificando cuál es el pensamiento que tiene Sofía. Obviamente el libro secreto de Juan, por medio de símbolos, de simbología, está haciendo un resumen de lo que esta humanidad empieza a practicar, y lo practica durante mucho tiempo. Acabamos de leer este texto del Bhagavad Gita, y esto que nosotros estamos viendo es algo que practicó la humanidad de Sofía. Este tipo de pensamiento lo tomó como verdad y como estandarte. Y tarde o temprano a esta humanidad la lleva una involución. Aquí lo tenemos seleccionado ya para pasar al otro texto. Dice, oh Kunteya, esa gente alucinada va a matrices demoníacas durante muchas vidas para que ellos puedan aprender. Si no aprenden, ¿qué es lo que va a pasar? Si no se arrepienten, siguen cayendo en cuerpos cada vez más inferiores. Ya no se encarnan en humanos, ya no lo hacen. Entonces, ahora vamos a leer el Corpus Hermeticum. Y aquí hay como les mencionaba, diferentes tratados, diferentes discursos que tiene con Asclepio. Ya me acordé, Asclepio y Todd. Entonces aquí hay información muy interesante. Si tienen la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que es muy semejante al libro secreto de Juan. Muy, muy, muy similar. De hecho, ya al finalizar, hace la relación de que este texto ahora sí que es un estandarte de la gnosis. Trae toda la esencia gnóstica, hablando de que este cuerpo pues es la cárcel, que debemos de alejarnos o debemos de tener cuidado de los placeres sensoriales, y que debemos de desarrollar el intelecto, ¿no? La introspección, adquirir conocimiento. Entonces, aquí hay muchos puntos que nosotros debemos analizar, chicos. Aquí en este discurso que nosotros vamos a leer, creo que está hablando con Asclepio. Entonces, aquí vamos a leer algo interesante en este discurso, pues está hablando acerca de que en el hombre se encuentra manifestado el pensamiento o el razonamiento, pero también las sensaciones, los sentidos. Dice que el control de los sentidos lo podemos dominar a medida que nosotros adquirimos conocimiento. Dice, el versículo 2 dice, así pues la sensación y la inteligencia entrelazadas confluyen en el hombre. Pues para poder pensar se requiere de ambas, sensación e inteligencia. Ahora, ¿por qué menciona esto? Porque al Creador también le podemos conocer así, chicos, a través de lo que nosotros vemos, olemos, gustamos, tocamos, escuchamos. No solamente sirven para traer placeres de frecuencias o energías muy bajas, sino también se pueden utilizar
para adquirir conocimiento y entender al Creador. Y eso lo entendemos bien en los versículos que leímos del libro secreto de Juan, donde el Pijaradámas conoce a su Creador, está muy conectado. Entonces esto es verdad. Simplemente aquí Hermes está tratando de darle un sentido de cómo se tienen que utilizar los sentidos. Fíjense bien, aquí vamos a leer el versículo 3, que tiene que ver con la manera de pensar, y es muy parecido también a lo que leímos en el Bhagavad Gita. Dice, porque la inteligencia da a luz todos los pensamientos. Hay pensamientos que son buenos cuando es de Dios, que en este caso está haciendo referencia a lo que leímos en el libro secreto de Juan como su amante. Su amante no colaboró con ella. Ese tipo de pensamientos no son realizados por el sistema de reflexión, de creación en su mente. No fue aprobado por ese sistema original. Entonces dice aquí que hay pensamientos buenos cuando es de Dios, de quien recibe la semilla, y contrarios cuando de alguno de los genios, porque no hay lugar en el mundo que carezca de genio que iluminado como lo está por Dios, porque el genio viene siendo ese tipo de pensamiento que no cree en Dios, sino que cree que por su propia estructura mental es superior a la creación. Pero aún así el pensamiento lo tiene porque esa manera de imaginar o de pensar pues proviene del creador de todos. Dice, sobrecreaciendo, siembra la semilla de su propia energía y la inteligencia da luz a lo sembrado. Adulterios, homicidios, castigos a los padres, saqueos de templo, impiedades, muertes por ahorcamiento o arrojo en despeñaderos, y las otras muchas cosas que son obra de los genios. Fíjense bien el versículo 4 dice, las semillas de Dios, en cambio, son pocas en número, pero grandes, bellas y buenas, muy similar a lo que leímos en el Bhagavad Gita. Virtud, prudencia y piedad. La piedad es el conocimiento de Dios. Y el que descubre el conocimiento, pleno de todos los bienes, posee los pensamientos divinos, que nada tiene que ver con los de la multitud. Por eso los que viven en el conocimiento no agradan a la multitud, ni la multitud se complace con ellos. Los tiene por locos, se mofan de ellos, se les odia y se les desprecia, y quizá tal vez los maten. Porque como he dicho, la maldad habita aquí abajo como en su propia casa. Su casa es la tierra. Ahora no se está refiriendo a que esta esfera sea mala, sino que se ha impuesto un sistema de control por parte de estas entidades demoníacas que se hacen pasar por Dios. Sistema de control como nosotros vemos, poder económico, poder político, poder religioso, poder militar. Se refiere a esto. Dice, pero ciertamente el hombre piadoso que tiene conciencia de su conocimiento, todo lo soporta. Para un hombre tal, todas las cosas son buenas, aun las que para otros son malas. En medio de las acechanzas, refiere todo al conocimiento y sin ayuda de nadie transforma el mal en bien. Y el ejemplo perfecto de un personaje de estas magnitudes es a Jesús, Jesús el Cristo, porque muy independiente de la nación donde Él se encarnó, tomó las partes positivas o de la luz que aparentemente pertenecían a fuerzas contrarias y las limpió y las enseñó al pueblo. Y eso es más que nada lo que nosotros debemos de hacer también. Muy independiente de todo lo malo, podemos transformarlo en algo bueno. Ahora, fíjense bien, vamos a leer
otro texto aquí rápido ya para hacer el cierre. Es el Tratado 10, el que leímos anteriormente es el 9, en donde habla un poquito acerca de la involución. Aquí lo vamos a leer en el versículo... vamos a leer desde el versículo 6, porque aquí creo que ya se ajunta este Tot y empiezan a hacer un resumen de algunos tratados que tuvieron anteriormente. Entonces, Tot se acerca y le dice, cuéntame de lo que estuvieron hablando ayer, porque hay algunas cosas que me llamaron la atención. Vamos a leer el versículo 6, dice, ni por consiguiente puede ya nadie percibir el que la percibe, ni otra cosa contemplar el que la contempla, ni escuchar ninguna otra cosa, ni poder siquiera mover el cuerpo, porque pierde conciencia de las sensaciones aún en los movimientos del cuerpo. Ahora, obviamente no lo leímos todo, chicos, pero ya recordé de qué es lo que está hablando, y está hablando acerca de que el conocimiento, cuando nosotros lo adquirimos, nosotros empezamos a tener control de nuestra propia vida. Y el cuerpo en automático, su manera de actuar es buscar esos placeres sensoriales. Si nosotros continuamos en ignorancia, nos dejamos llevar como propósito de la vida satisfacer nuestras necesidades sensoriales, y tiene que ver mucho con la lujuria, con la ira y la destrucción. Entonces aquí le está diciendo que cuando el hombre empieza a adquirir conocimiento, en automático empieza a refrenar los sentidos, a tal grado de que habla de una inmovilidad, pero no se refiere a de que se quede quieto o así, no se refiere a eso, sino que ve el mundo que le rodea y ve cómo otras personas solamente viven para satisfacer los placeres sensoriales. Pero él simplemente los ve, él se mantiene quieto y tranquilo ante ese tipo de adversidades. A eso se está refiriendo el versículo 6. Ahora vamos a pasar a lo que viene, a lo más importante. Bueno, antes de pasar a leerlo, vamos a terminarlo. Dice, porque pierde conciencia de las sensaciones y aún los movimientos del cuerpo, y así quedase quieto. Fíjense bien aquí, inundada de luz la inteligencia y resplandecida el alma entera la saca del cuerpo y transforma todo el ser en la realidad, porque es imposible, hijito mío, que por haber contemplado la hermosura del bien, el alma sea divinizada estando en el cuerpo de un hombre. En el cuerpo humano, el alma depositada en el cuerpo humano posee todas las oportunidades para transformarse en luz, para elevarse nuevamente hacia la luz, a medida que aprende a controlar su cuerpo. Y Hermes está hablando acerca de eso, y eso es lo que le llama la atención a Tot, que viene siendo su hijo. Dice el versículo 7, ¿qué quieres decir por ser divinizado, oh Padre? Toda alma separada, hijito, se transforma. Hay una evolución espiritual, una evolución hacia la luz. De nuevo, ¿qué quieres decir por separada? ¿No escuchaste las lecciones generales? Y las lecciones generales se refiere a todos los discursos que él ha estado hablando con Asclepio y con Tot. Simplemente aquí la mención es que no ha estado prestando atención. Dice que el alma una del todo salieron todas las almas que ruedan desparramadas. De esa luz inconmensurable han salido toda la creación. Dice, pues bien, estas mismas almas pasan por muchas transformaciones, unas para mejor y otras para peor. Fíjense bien, aquí viene la clave, dice, porque las de los reptiles se transforman en animales acuáticos, las acuáticas en terrestres, las terrestres en aves, las aéreas en hombres, y la transformación final, la de los hombres,
finalmente gozan del principio de la inmortalidad, de transformarse en genios y entrar después en el coro de los dioses. Porque hay dos coros de dioses, los errantes y los fijos. Dice el versículo 8, tal es la gloria y el honor perfectísimos del alma, pero si el alma que entró en un hombre se mantiene en la maldad, y esta es la clave, chicos, esta es la clave, pero si el alma que entró en un hombre se mantiene en la maldad, no goza de la inmortalidad, ni participa del bien. Antes fluye hacia atrás y retrocede por el camino que conduce hasta los reptiles. Tal es la pena del alma perversa. Fíjense bien, chicos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque esta figura humana, para poder entrar en una figura humana, necesitas estar vibrando en cierta frecuencia, en donde tienes la posibilidad de, a través de los sentidos y a través de un intelecto y de un proceso de razonamiento, que tenemos estructuras mentales de pensar como una entidad individual, debemos de estar vibrando en esa frecuencia en donde tenemos la capacidad de por nosotros mismos adquirir conocimiento y aprender a controlar este cuerpo físico. Y de esta manera nosotros conectamos nuevamente con la divinidad. Pero si esa alma solamente se dedica a actuar en el mal, viene la involución. Dice, antes fluye hacia atrás y retrocede por el camino que conduce hasta los reptiles. Ahora, chicos, ya para cerrar, vamos a regresar nuevamente al libro secreto de Juan, ya para ir cerrando, ir finalizando esta primera parte que hemos estado estudiando, en donde Sofía tiene un pensamiento. Hay varios puntos que nosotros necesitamos analizar. Dice el versículo 4, ya para finalizar, dice, sin embargo, dio a luz un vástago, y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, aquí viene lo interesante, su pensamiento no fue un pensamiento en vano. Ahora, ¿qué es este pensamiento? Lo leímos en el Bhagavad Gita y lo leímos en estos textos de el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, en donde los hombres solamente su actuar o su estandarte de que esa es la verdad absoluta es darle placer a la sexualidad, la lujuria, la perversión. La ignorancia conduce a la ira y la ira conduce a la destrucción. Ese es el pensamiento que realmente tiene Sofía y esa es la práctica que ellos llevaron por un tiempo. Recordemos, aquí lo leímos. Aquí dice, no se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Violentaron todo lo bueno, todo lo puro, la ley de creación, lo violentaron todo. Dice el versículo 5, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante, sin seguir un orden original. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una involución en la humanidad de Sofía. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en una figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Realmente lo que ellos engendran en un futuro, recordemos que todo esto es un resumen, es una involución de la misma raza humana. En este caso, la humanidad de Sofía es una misma involución de ellos, que ahora en lugar de ser humanos, para poder sobrevivir tienen que
crear tecnología para crear cuerpos humanoides de figuras reptiles, porque esa es la frecuencia que ahora ellos pueden habitar. Cuerpos humanos ya no, pero es en su misma degradación y en su misma desconexión con la creación, que eso lo vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver dónde está esa separación en donde ellos ya no forman parte de la creación, o ellos toman la decisión de no formar parte de la creación por su orgullo, por su aparentemente inteligencia, que en realidad es ignorancia. Dice, lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Nunca vio las consecuencias que esto podía producir. Nunca vio las consecuencias de que en un futuro lo único que sucedería iba a ser la involución. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. En realidad, el pensamiento que Sofía tiene es la expansión por el universo. Pero en ese proceso, en ese ínter de la expansión, su pensamiento es violentar las leyes de creación. Nuevamente les vuelvo a mencionar, tiene que ver con lo que nosotros leímos en el Bhagavad Gita. Tiene que ver con lo que nosotros leímos en el corpus hermético. Ellos violentan todas estas leyes durante un tiempo al grado de que llegan a una involución. Y esta involución es ya no encarnarse o ya no tener figura humana, sino ahora, por medio de tecnología, como les menciono, crear o adentrarse ahora como entidades necrománticas en cuerpos de reptiles. ¿Por qué? Porque esta involución en estos cuerpos de reptiles vibran en frecuencias muy bajas. Y esa es la única manera en la que ellos se pueden conservar aparentemente con vida. En el próximo capítulo que nosotros vamos a analizar cómo es que ellos se desprenden de la creación y esa chispa divina que posee toda la creación, que le otorga vida el Padre de todos, ellos ya no la poseen. Fíjense bien, se me olvidó mencionarles unas frases del documento del Corpus Hermeticum en donde Hermes sí hace mención de que en Dios no está creado el mal, porque esa es una de las preguntas también que siempre me hacen, que por qué Dios lo permite. Dios crea dimensiones en cada una de sus creaciones y se rigen por ciertas leyes, y estamos hablando acerca del albedrío. El hombre en su dimensión es el que erra, es el que se equivoca. Dios no, porque Dios no es alguien. Recordemos que Dios, en esa luz inconmensurable, cuando inicia la creación, continúa en su misma dimensión de expansión por el universo. Dios se sigue expandiendo. Y en cada sol que se crea o que nace, en cada planeta que nace, en cada composición planetaria en donde hay vegetación, en donde hay ríos, lagos, mares, manantiales, en donde la luz del sol penetra esos planetas, en donde de cierta manera se engendra la vida, en donde hay animales, todo ese sistema de expansión y de creación que pertenecen a la fuente original, continúan su proceso original. Al hombre se le dio esa libertad de poder actuar cual si fuese el mismo Dios. Y en esa dimensión de humanos es donde nace el error. Algo que también debemos entender es que el error no está impregnado en toda la creación, solamente
formó parte de una humanidad en una pequeña fracción del universo. Ahí es donde se encuentra el mal. Y se ha puesto en marcha un plan para ir erradicando ese mal. Vamos a pasar bien rápido, chicos, ya para no porque sí es importante, sí lo tomé en cuenta, pero se me olvidó. Vamos a pasar bien rápido. Vamos a leer este documento de Hermes. Él está haciendo un cierre, Hermes está haciendo un cierre con su hijo Todd de toda esta información que él comparte en sus discursos. Y fíjense bien, dice: los seres son corporales e incorporales, y en ello lo mortal se distingue de lo divino. Hay que escoger lo uno de lo otro porque uno puede apegarse a los dos a la vez. Cuando se ha hecho una elección, lo que se abandona se manifiesta en la energía del otro. Escogiendo lo mejor, se obtiene primero una magnífica recompensa, la apótesis del hombre, y además se muestra piedad hacia Dios. Recordemos que ahorita habló un poquito acerca de la piedad en capítulos anteriores, en donde dice que por medio de la piedad es como realmente conocemos a Dios y como se adquiere también conocimiento. Dice: una mala elección es la pérdida del hombre, pero sin perjudicar a Dios. Únicamente que como esos paseantes ociosos que estorban los caminos, se pasan a través del mundo arrastrado por los placeres del cuerpo. Entonces, nuevamente Hermes está hablando con su hijo acerca de que existe lo mortal y lo inmortal, haciendo referencia del cuerpo físico y del espíritu o del alma que mora dentro de este cuerpo. Cuando nosotros tomamos la decisión de adquirir conocimiento, una enseñanza muy gnóstica, entonces es cuando nosotros logramos conectar con la divinidad. Por eso está hablando acerca de los placeres del cuerpo y le está diciendo que debe de tener cuidado. Y aquí viene muy, muy claro que esto es con lo que quiero cerrar este video. El mal no viene de Dios. Y no se refiere al Dios del Antiguo Testamento, no se refiere al de los dioses hindúes, no se refiere a estos personajes que vinieron, bajaron de los cielos y engañaron a los hombres, sino se está refiriendo a esa luz inconmensurable. Se está refiriendo a ese Padre de todos que es fuerza Él, fuerza ella y vástago, y que en su comprensión expande la creación. A ese Dios se está refiriendo Hermes, diciéndole: el mal no viene de Dios, no pertenece a esas dimensiones de la creación. Viene de nosotros mismos, que lo preferimos al bien. El mal nace de los hombres, se encuentra en la dimensión humana. Ahí es donde surge el mal. Y nace, crece y se hace poderoso hasta llegar a una involución porque nosotros se lo permitimos. A eso se está refiriendo esta enseñanza de Todd. Entonces, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Como les mencionaba, vimos muchos puntos. El punto principal es entender cómo es que surge el origen de los humanos, del hombre, de la creación. De ahí es entender cómo los humanos tienen un pensamiento, la humanidad violentó. Cuando hablamos de que violenta las leyes de creación, es que en sus pensamientos empieza a tomar actitudes o su manera de actuar es muy diferente a la que se ha venido reflejando. Por un tiempo participa en toda esa violencia, en la maldad, en la preñez, en la lujuria, en la destrucción, a tal grado que hubo un tiempo en el que la misma humanidad de Sofía, después de tanto violentar, hubo una parte que sí se arrepiente. Lo acabamos de leer, dice que sí, durante un tiempo violentó, pero poco después o durante un tiempo, que se refiere a mucho tiempo, se arrepiente, pero hay otra parte que no se arrepiente y en su mismo actuar de violencia
llega la involución en esa humanidad y lleva por nombre Yaldabaoth. Así es como surge o nace el origen de estos humanoides reptiles. Porque en su conocimiento, ellos, al conocer también las leyes de genética, al tener tecnología, ellos hacen manipulaciones con estos cuerpos reptiles o de animales reptiles y crean figuras humanoides con genética reptil, porque en cuerpos humanos ellos ya no pueden introducirse, ya no. Vamos a ver más adelante cómo ellos se alejan de la creación a tal grado de que si ellos mueren, se acaba su existencia, no es como la de nosotros. Entonces, para ellos, durante mucho tiempo, durante muchas eternidades atrás, a nuestra manera de contar ahora, ellos han estado creando planes para continuar en existencia. Eso lo vamos a ver en el otro capítulo o en el próximo video. Y cómo es que ellos en sus planes, también ellos han introducido su germen oscuro en humanos. También eso lo vamos a leer. Y pues de mi parte, chicos, sería todo. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que puedas compartir esta información con otras personas que sean afines a este tipo de investigaciones o de conocimiento. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos o leímos en este video. Y pues chicos, de mi parte sería todo. Les leo en los comentarios. Namaste. Hasta la próxima.